la verdad que veo al gobernador ya hace tiempo como un estadista muy sólido en su núcleo ideológico doctrinario. Veo un hombre que enfrenta de manera decidida el núcleo del proyecto de miseria planificada, desnacionalización e individualismo extremo de Milei, y lo plantea desde una posición filosófica como hacemos nosotros, más allá de la disputa concreta que tenemos que dar en el seno del pueblo por el sentido de la disputa concreta que hay que dar para que se caiga esta ley de entrega nacional. Las bases y fundamentos de la libertad de los argentinos es la Constitución Nacional. Hay que defender la Constitución Nacional a muerte, por la cual muchos juramos en la escuela, otros juraron cuando asumieron cargos públicos. No hay ninguna hojita, ningún paper de copio y pego del consenso de Washington que la pueda reemplazar. Diría que firmar eso tiene un tufillo de traición a la patria, incumplimiento de la Constitución. Y discutimos mucho la política nacional y también algunas cuestiones que tienen que ver con la región, con la política provincial. Yo hace mucho tiempo que soy un férreo defensor de la causa pampeana en relación a la Tuel. Me parece que ya incluso hay un nivel de malicia que no se puede tolerar porque tienen más agua de la que necesitan, es decir, ya es un poco como para lastimar, ¿no? Es un poco esta idea de la crueldad y defender esa causa como dirigente nacional, que tengo a veces voz en medios que llegan a todas las provincias, para mí es importante. También defender algunas políticas públicas como la política de conectividad digital, la política de la leche barata para los pibes de producción mixta, porque la cuestión no es el estadocentrismo ni un sesgo antiempresario, es tener una economía mixta donde el Estado juegue un rol, donde el sector social y cooperativo juegue un rol, donde el sector privado juegue un rol. Y por último, algo que creo que es una necesidad de este momento y que tampoco tiene que ver con agredir a nadie, pero que es en un momento de crisis, de hambre, de miseria, de desesperación, compartir las pérdidas. Entonces eso me refiero particularmente a la ley del impuesto a la riqueza, que es ejemplar porque marca el coraje de ir contra la corriente, donde se plantea que los empresarios y sectores más ricos son benefactores sociales. Ni son los villanos, ni son los héroes. Son personas como todos, que tienen que cumplir una función social, y esa función social es también compartir las ganancias y no solamente las pérdidas, ¿no? Juan, ¿cómo analizás el paro general del día de ayer y qué impactos considerás que va a tener en el tratamiento de la ley bases en el Senado próximamente? El paro es muy contundente, creo que tiene que ver fundamentalmente con algo. A ver, personalmente creo que hay que rediscutir un montón de temas en el mundo del trabajo. Milei hizo un spot el 1 de mayo que es, desde el punto de vista publicitario, muy bueno. Él plantea una dicotomía entre quiénes son los buenos y los malos y dice básicamente quienes proclaman derechos que no se cumplen y no existen o quienes queremos eliminar la miseria. Y hay 2/3 de los trabajadores que están afuera de los convenios colectivos y de las paritarias. Son trabajadores informales, son mujeres que hacen tareas de cuidado en su casa, son gente que changuea. Y en ese sentido, Milei plantea nivelar para abajo, es decir, sacarle los derechos a los que todavía los tienen, para supuestamente así, por una cuestión de esas místicas que tiene él, se va a resolver el problema del conjunto. Y nosotros planteamos el camino inverso, que es ampliar los derechos para aquellos que no los tienen, que no son derechos que el Estado da en términos paternalistas, sino que cada persona se gana por la sola razón de ser un laburante, ¿no? De ser un laburante que puede ir en un Rappi, en un Uber, de estar en una cooperativa de reciclado, de estar reciclando solo o cualquier actividad, incluso que algunos de ustedes son lo que se empezó a llamar monotributistas,
que esos derechos estén contemplados, aumentar el monotributo. En este contexto es una barbaridad, es decir, es todo hood robin, ¿no? Sacarle a los del medio, los están, no quiero ser grosero, vacunando fuerte, a los de abajo también, y a la que ellos llamaban la casta política, todos tienen los sueldos por encima de la inflación, todos, tirios y troyanos, y no le han tocado un solo privilegio. Entonces así el paro, que fue muy contundente, del mismo modo que la movilización universitaria fue muy contundente, marcan un creciente descontento que todavía no es tal vez mayoritario, miti-miti, pero con una política y un gobierno que tiene legitimidad de origen, pero va perdiendo su legitimidad en el ejercicio. ¿Hay orfandad política para ese sector que no votó a Milei? ¿Quién está representando esa gente que está enojada y que rechaza el ajuste? Yo creo que sería una mala lectura decir que hay una crisis de representación como el 2001. Es decir, nosotros obtuvimos 11 millones de votos como coalición, hay distintos compañeros y dirigentes que a nivel nacional tenemos un respaldo importante de un sector de la sociedad, puede ser un 30%, puede ser un 40%, puede ser un 25%, pero hay varios dirigentes en ese sentido, gobernadores algunos, dirigentes políticos que no tenemos cargos públicos otros. Es decir, hay una representación de la oposición. Lo que hay es una dispersión en términos de la imposibilidad que tenemos hoy de consolidar, primero, un núcleo ideológico doctrinario que pueda plantear una alternativa política, y segundo, para decirlo de alguna manera, ampliar hacia otros sectores, pero primero es tener claro lo que denominamos el campo nacional, popular, de perspectiva latinoamericana, que creemos en el Estado Social de Derecho, tener muy sólidamente planteado nuestro programa y nuestra alternativa de gobierno de cara a las necesidades de la gente, para que no se repita el loteo disfuncional que hubo durante el gobierno de Alberto, donde no había programa de transformación para la gente, donde era una improvisación permanente y era una repartija del botín del Estado. Que esto fue así, y cuando lo dice Milei, en esas cosas hay que decir, el tipo tiene la capacidad de convencer a la gente porque dice la peor de las mentiras, que son las verdades a medias. Entonces nosotros tenemos que mostrar que sus medias verdades son mentiras bien fundadas, digamos, ¿no? Y que hay otro camino, que en la Argentina eso sucedió con errores y aciertos en otros momentos históricos, y que hay gente dispuesta a hoy enfrentar el gobierno deshumanizante, organizar la bronca, recuperar la esperanza y construir la alternativa. Juan, en el 2019 acá en La Paz se gestó un poco la unión del peronismo para ganarle a Macri. ¿Te podés poner esa mochila para reunir ese peronismo o crees que lo tiene que hacer otras personas? Yo creo que hoy hay un esquema más colectivo, ¿no? Que no hay uno que pueda sintetizar absolutamente todo. Fíjense, yo y el gobernador tenemos perfiles totalmente distintos y complementarios en algún punto. Y así podría seguir con otros dirigentes. Y tenemos personalidades distintas, tenemos tradiciones distintas. Yo tengo 20 años de lucha social encima, no me voy a poner un traje o una corbata, soy lo que soy. Ahora estoy en otro rol, pero soy lo que soy. Si hay una situación en la que a los cartoneros los van a dañar, o a los horticultores, o que la gente necesita comida, aunque el gobernador sea el tipo que yo más admiro, yo voy a estar con la gente más humilde, porque para mí es la razón de mi vida, como diría Evita, ¿no? Los de abajo. Después de eso, decía el apotegma peronismo, primero la patria, después el movimiento, después los hombres. Bueno, yo creo que es primero la patria, después los pobres, después el movimiento y después los hombres. Entonces eso es algo que me marcó toda mi vida y que es mi esencia. Y por ahí la esencia de otro es la cuestión productiva, o la cuestión de la defensa del federalismo, cada uno tiene, o la cuestión científico-técnica, cada uno tiene un fuerte que tenemos que buscar la forma de complementarlo y dirimir civilizadamente los liderazgos, fundamentalmente en un respetuoso debate de cara al pueblo, no en discusiones de cúpula, ¿no? Porque las prioridades y los perfiles los tiene que definir el pueblo, por lo menos la fracción del pueblo que siente que nosotros podemos hacerle
bien a la Argentina y la podemos sacar de esta degradación. ¿Qué percibís que puede llegar a pasar si se aprueba la ley base? ¿Cómo imaginás este país? En el corto plazo no sé cuál es el impacto que tiene, porque lo que impacta en el corto plazo es otra cosa, ¿no? Porque el gobierno tiene la capacidad de generar bombas de humo, ¿viste? Entonces la licuación de los ingresos, que fue brutal, la disimulan con el DNU. El DNU, que es brutal y está vigente, que eso es una vergüenza que esté vigente, y que genera un montón de negociados en contra del pueblo, lo disimulan con la discusión de la ley bases. Y cuando sea la ley bases lo van a disimular con otra cosa. Pero si se aprueba el RIGI, es el régimen de grandes inversiones, la Argentina vuelve completamente al modelo del granero del mundo, es decir, un modelo de prosperidad para unos pocos y de destrucción de la vida para muchos, de explotación y sufrimiento y pobreza para muchos, que ya existe pero se va a empeorar, y que después va a buscar su legitimidad en una deflación. Esto hay que estar pillos con esto porque es un ejercicio de prestidigitación. Vos pensás, la leche estaba a 400 cuando asumió este hombre, ahora está por lo menos a 1200, por lo menos la más barata, y llegará a 1400. Bueno, en algún momento va a bajar a 1300, pero ya te la triplicó. Es lo que está pasando, está bajando. Entonces, en algunos productos está bajando, en otros está subiendo, la inflación sigue siendo positiva, sí. Pero ¿qué tenemos que festejar? Una inflación de 9%. Después de que nos clavaron un pass-through, se dice económicamente, después de la devaluación de más del 100%, de 200% de aumento en muchos productos de la canasta alimentaria. Entonces, hay mucha prestidigitación, hay mucha bomba de humo, y igual creo que vamos a bloquearlo en senadores con la fuerza de la gente en la calle, y también marcando con claridad la responsabilidad de los que entraron por Unión por la Patria de que no pueden traicionar su mandato electoral. A propósito, los senadores que voten la ley de base también tendrán que hacerse cargo de las consecuencias que puede llegar a generarse. Se van a tener que hacer cargo, antes que de las consecuencias, de la traición a sus votantes, porque nadie los votó para que sean olfas del gobierno de turno. Y esos argumentos de, bueno, le sirve a mi provincia y qué sé yo, insisto, no quiero ser grosero, pero vamos a decir otra expresión. Van a sufrir todos. Roma no paga traidores, así como esta genuflexión con ciertas potencias y ciertos grandes empresarios no trajo $1 de inversiones y no los va a traer. No los va a traer, porque Roma no paga traidores. Roma saquea traidores. A los que se entreguen a quien hoy ejerce el poder, por, citando a Evita, por una sonrisa, una cena o unas monedas, yo creo que la gente suya misma, la gente que confía en ellos, lo va a repudiar. Y después, desde luego, hay que hacerlos cargo de las consecuencias, que es un problema que tenemos en Argentina, de una especie de memoria muy corto plazo en nuestro campo político, que un día una figura es un traidor y al otro día es rubio, alto, de ojos celestes y con capa de Superman, digamos, ¿no? ¿Explicás, Juan, que a pesar de todo lo que está pasando, la ley tenga una imagen positiva alta? Porque pasó muy poco tiempo. Si vos agarrás el mismo plazo de tiempo de Alberto o de Macri, tenían una imagen del 70%, de la Rúa, más todavía. Yo me fijé eso. A los 150 días, 180 días, ¿qué imagen tenía de la Rúa? 75%. Este hombre tiene que menos de 50 hoy. Entonces, no, claro, uno dice, bueno, pero la profundidad del ajuste implicaría que se deteriore más. Pero bueno, pero no funciona así. La mente humana, en nuestra capacidad cognitiva, no. O sea, los que estábamos en contra seguimos estando en contra, los que están a favor, algunos empiezan a mirar, ya en vez de decir bueno, dicen regular bueno, ¿no? En las encuestas. Y después hay un fenómeno en la pibada, que efectivamente la privada no quiere que le digan a vos no te salva el mercado, te salva el Estado. No quiere que le digan eso, porque los pibes, como dice Freud, quieren matar al padre y quieren desarrollarse solos, quieren ser independientes. Entonces, y además es mentira que te salva el Estado. No te salva el mercado, no te salva el Estado, es una combinación de cosas, de tu independencia, de tu autonomía, de tu entorno, y desde luego que tiene que haber un criterio de
de solidaridad social, de amistad social, que nos acompañe, pero tampoco hay que andar achacándoselo a toda la sociedad diciendo, mirá que papá Estado te va a resolver los problemas, porque es como, viste, un padre que le dice a hijo, todo lo que hiciste en la vida es gracias a mí. Bueno, por ahí hay que hacerlo y andar a hacer más y decir menos, ¿no? Juan, teniendo en cuenta que la única verdad es la realidad y hay mucha gente, muchos votantes de Milei que hoy están desencantados frente a estos recortes, a estos ajustes. ¿Qué mensaje tenés para esas personas? Que también se juega mucho con la culpa, ¿no? Nadie que votó a Milei, que lo sostenga ahora, nadie tiene la culpa de eso, porque es verdad que lo que había enfrente era la expresión de un fracaso, ¿no? Y que Milei prometió cosas que no cumplió, prometió castigar a la casta y, aunque eso de la casta tiene muchas mentiras adentro, hay de nuevo un elemento de verdad. Hay casta, hay gente privilegiada, hay gente corrupta. En general, a la gente corrupta no es a la que más señalan, ¿no? Porque los corruptos saben hacer pactos de poder. Entonces, mira a quienes atacan y vas a darte cuenta de que ahí no está el problema. Y mirá a quienes no atacan, que manejaron mucho, y te vas a dar cuenta que por ahí está el problema. Y ahí estuvieron los pactos de poder. Pero bueno, Milei supo captar ese repudio. Entonces yo lo que les digo es que no sientan culpa. Yo me equivoqué 1.000.000 de veces en la vida, en mis elecciones. Ahora lo que hay que ver es buscar trasvasamiento generacional de la política, un cambio generacional, un cambio de mentalidad, sin renegar de las cosas buenas que se hicieron en otros gobiernos, porque eso es ser careta, es ser veleta. Entonces, si la nacionalización de YPF, por ejemplo, que hicieron Axel y Cristina, le hizo bien al país, en términos, digan lo que digan, le hizo bien al país, porque si no Vaca Muerta no existiría y no habría desarrollo de la posibilidad de dejar de importar gas y ahora podemos exportarlo. Para dar un ejemplo, ¿no? Aunque lamentablemente sirve para exportar, pero mucha gente de nuestro pueblo no tiene gas, pero bueno, si la política nuclear, la política de desarrollo espacial, la política de garantizar un piso de dignidad a la gente, de salarios más altos, existió, hay que reivindicarla. Lo cual no quiere decir ser un aplaudidor, pero hay que reivindicarla. Y después hay que construir también nuevos paradigmas porque son tiempos distintos y, como dice el Evangelio, el vino nuevo tiene que estar en odres nuevos, no odres como eran las vasijas donde se ponía el vino, porque si vos ponías el vino nuevo en odres viejos, el odre reventaba y a la inversa el vino se dañaba. El vino es la esencia, el odre es la forma. La esencia tiene que estar, es la felicidad del pueblo, es, como dice la Constitución norteamericana, la posibilidad de buscar la felicidad, porque, insisto, el Estado no te da la felicidad, el mercado tampoco te da la felicidad es una búsqueda muchas veces personal, pero sí tiene que haber condiciones de base para poder buscar la felicidad. Juan, ¿por qué te parece un líder de la oposición, digo, dentro del peronismo y por hoy quién crees que tendría que asumir ese rol? Y también te quería consultar con respecto a la interna dentro de la campo, el kirchnerismo máximo, Axel Kicillof, que se ha generado en los últimos días. Empiezo por la última. La interna me importa un rabanito. Francamente, apagué la radio con eso. O sea, cambié de dial. En un momento me enganché un poco y después dije, no, esto, ¿a quién carajo le importa, no? O sea, no quiero saber nada con eso, nada. Cualquier cosa que tenga que ver con eso, huyo. Y trato de construir puentes. Hay mucha gente buena y mucha gente mala. En todos los sectores del movimiento nacional y popular, como en todos los sectores de la sociedad. Yo no soy juez para definir quién es bueno y quién es malo. Tengo mis preferencias. En relación al liderazgo, insisto que yo creo que este es un momento donde necesitamos algo más horizontal y más colectivo, porque no va a haber unidad de mando. Puede llegar a emerger, pero no va a haber unidad de mando. La orientación, yo saqué 1,5 millones de votos en la elección anterior. Bueno, es un montón.
Ahora, si yo creo que eso, y ahora tengo buena imagen, ¿no? Si yo, que mejor que muchos gobernadores, si yo creo que eso a mí me da la nafta para dirigir a los gobernadores, a los intendentes, a los sindicalistas, soy un tonto. Y si alguno piensa que puede ejercer un liderazgo como esos liderazgos extraordinarios que hubo en el principio del siglo XXI, sobre todo en nuestro campo, que está todavía procesando la crisis de un gobierno fallido, no va a pasar. Entonces es hora de condensar o de coagular algo un poco más colectivo, y yo trabajo para eso, mientras también cumplo mi rol, intentando representar lo mejor posible, no solamente a la gente que me votó, sino a la gente que piensa que la confrontación con el gobierno de Milei tiene que ser absolutamente directa, firme, que vaya al núcleo de su pensamiento y de su acción, que es para mí la deshumanización, parado sobre la base del individualismo contemporáneo, que no es lo mismo que el respeto al individuo y la autonomía personal. Juan, de cara a las próximas elecciones, no me refiero al 2025 concretamente, sino también más adelante, ¿cuál es el objetivo de Patria Grande, vos como referente, en la provincia de La Pampa? ¿Posibilidades de ir por alguno de los municipios grandes de la provincia? Me refiero a Santa Rosa, General Pico. Bueno, eso por ahí hay que preguntarle a los compañeros de acá. Digo, pero como referente, ¿cómo lo ves? No, yo de verdad me sentiría... No es adecuado que yo conteste esa pregunta. Aparte, todavía no hay una estrategia electoral en todos los distritos del país. Sí, nosotros queremos expresar nuestra agenda, y eso implica que vamos a construir en los lugares donde corresponda por las circunstancias representaciones propias, ya no de Patria Grande, sino de Argentina Humana, que es la plataforma ampliada con la que nosotros estamos predicando y practicando nuestras convicciones, y seguramente eso va a tener una expresión en La Pampa, pero yo soy muy respetuoso de las construcciones en cada territorio, porque creo que uno de los males que tenemos en Argentina es el centralismo porteño. Yo no soy de la ciudad, soy del conurbano, pero bueno, el AMBA es casi una unidad geográfica, hay diferencias culturales, pero es una unidad geográfica, y el federalismo no solamente se predica, sino que se practica, y la idiosincrasia de cada grupo de Argentina Humana de Patria Grande tiene que ver con la provincia, con la realidad, con los marcos de alianza que hay acá, con las tareas y los trabajos sociales también respectivos, que aunque no tienen que estar subordinados a la política, influyen. Digamos, nosotros, aunque haya alguien que discursiva e ideológicamente esté 100% en nuestra línea y no demuestre en la práctica como gobernante una preocupación por los últimos de la fila, tendemos, ¿no? En general, tendemos a alejarnos de esa hipocresía, y por ahí alguien que parece más conservador, pero que tiene una postura de acompañar los procesos sociales, de solidaridad, de sensibilidad hasta humana, y por ahí acompañar eso también, y a veces construir referencias alternativas propias. Juan, hablaste al principio de la causa del Atuel. ¿Tenés una carpeta? ¿Tenés información que te brindó el gobierno? Sí, les pedí yo que me den información, porque vieron que se van actualizando la cantidad de agua, del caudal, etcétera, para estar actualizada. La última actualización que tengo es de hace 1 año y medio. Yo quiero poner este tema en agenda. El agua es vida, no se le puede sacar a un pueblo el agua, sobre todo si tiene tantos fallos judiciales a favor, y esto tiene que ver también con algo que Milei promueve, que es, no quiero usar una palabra difícil, pero es la factualidad. Es decir, no importa lo que dice la ley, no importa lo que dice un fallo judicial, importa la fuerza. Entonces el que tiene la fuerza de hacer algo porque está arriba, hace lo que le pinta, y la gente queda indefensa. Bueno, por ahí es tiempo de que veamos esta causa pampeana como una causa federal, una causa del movimiento nacional y popular, y que la defendamos en conjunto, no contra los mendocinos, pero sí también porque nosotros tenemos que enfrentar otro proceso que se está dando y que es muy triste, que es el de balcanización, como le pasó a Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia
cuando se muere el mariscal Tito, que la mantenía unida, se divide en un montón de países, van a la guerra, etc. Acá, de alguna forma, en la Argentina hay cordobesismo, misionerismo, etc., mendocinismo. Estamos perdiendo la perspectiva de un proyecto argentino con una perspectiva latinoamericana también, y aunque cerrarse en la provincia puede ser tácticamente bueno para un determinado dirigente, un espacio político, es muy malo para el país. Entonces la causa de La Pampa en relación a este tema es una causa nacional que también creo que involucra a los mendocinos de bien, que no quieren robarle nada a otros compatriotas. Juan, ¿te vas a reunir con el intendente de Inápoli? Me voy a reunir con Copete, que lo conozco hace 20 años, desde la Facultad de Derecho, donde estudiamos juntos, y me voy a reunir también con la Luchi, que la quiero muchísimo, y voy a tratar de poner mi granito de arena para tender los puentes entre todos los sectores, que sea necesario, que sea posible, y eso no es ponerse en la ancha vereda del medio y hacerse el buenismo. Ustedes, no sé, los que me siguen un poco lo que hago, los que me ven, yo soy muy frontal. Digo lo mismo en público de lo que digo en privado, y cuando me tengo que pelear, me peleo en público también. No creo que las discusiones haya que darlas adentro de cuatro paredes. Yo no creo en eso. Lo que creo es que las discusiones tienen que tener un sustrato profundo, ¿no? Que no hay que pelearse por pavadas. Y desde luego creo que gente que piensa parecido sobre la línea divisoria que hay hoy, que es humanismo versus deshumanización, tenemos que estar juntos y ver dónde están las disputas y tratar de dirimirlas civilizadamente, poniendo primero, insisto, a la patria, segundo al 50% de pobres que tenemos en Argentina, que algunos compañeros o vecinos o ciudadanos todavía no se enteraron de que son pobres, pero estadísticamente lo son. Después al movimiento, y en último lugar a los hombres y mujeres. Obviamente esto es fácil de decir, difícil de hacer. Todos tenemos nuestra vanidad, todos tenemos nuestra fragilidad, pero por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Y eso es el camino que nosotros elegimos. ¿Cómo están los de abajo? Última. Los de abajo, ¿cómo están con la licuación del potenciar y con comida que no llega a los comedores? Está muy mal, porque además hay una cosa muy fea, que es, además de hambrear, es humillar. Y voy a decir esto muy rápido porque me tengo que ir, pero el otro día pasó algo paradigmático. Hubo un personaje que se viralizó antes de las elecciones, que era la planera albertista. Era una señora que decía: no, a mí me gusta vivir de planes, yo no hago nada, no laburo, me cagaban los movimientos sociales, entonces decidí tomarme el palo y ya mandar una carta. Esta misma mujer, la semana pasada había una entrevista con la señora Cristina Pérez en La Nación, y dijo, bueno, Cristina Pérez la quería mostrar como un ejemplo de alguien que había evolucionado gracias a Milei, había salido de eso y ha empezado a trabajar. Y le pregunta, bueno, entonces dejaste los planes. Y la señora dice, no, yo nunca tuve un plan. ¿Cómo que no? No, esto era una campaña política. ¿Cómo una campaña política? Sí, una campaña política. Pero si vos tenías videos hablando bien de Alberto, y obvio, lo estaba haciendo quedar mal, y se caga de risa la mina. ¿Pero alguien te pagó? No me pagaron, pero yo estoy en contra de esto, de esta gente, despectivamente, ¿no? Entonces es una humillación de decir que los compañeros que se han inventado su propio trabajo no labura, y además destruir lo poquito que se ha podido construir desde lo comunitario. Bueno, desde luego lo vamos a enfrentar, y a la larga o a la corta, con la fuerza de la comunidad organizada y de nuestras convicciones y de nuestros valores éticos, espero que con la ayuda de Dios ganemos. Les agradezco.